hay dos temas que están importantes y había que explicar. Lo que se ha hecho usted es una pedagogía jurídica y sobre todo penal, porque hay que explicar a la gente, y sobre todo que nos ve y nos escucha en todo el territorio, de la importancia de esta norma que aparece hoy en el peruano, que no es muy extensa, pero que sí hay que explicarla paso a paso. Pero se nos está quedando en el tintero también el tema de que los menores de 16 y 17 años van a poder ser condenados. Se aprobó el jueves en primera votación, falta la segunda, pero ante la situación caótica que vive el país con el uso de menores de edad por ser inimputables, son utilizados por las bandas criminales, incluso por las extranjeras, ¿esta norma se justifica o no de que ahora sí sean sancionados, condenados por extorsión, sicariato, los menores de edad? Respecto a ese enfoque, es importante señalar que estamos frente a un dictamen aprobado en primera instancia. De punto de vista, esperemos que en esta segunda votación no se llegue a concretizar. ¿Por qué? ¿Y por qué no se debe llegar a concretizar? Porque fíjese que ahora hablamos de imputable de aquel ciudadano mayor a 18 años de edad. Hoy se pretende, con esta modificación que está en una primera votación, que ya se considere imputable no al de mayor de 18, sino desde 16. Sí. Es decir, queremos reducir la edad para considerar un imputable. Ahora son menores infractores. La pregunta es que, claro, la pregunta es, ¿acaso aquel ciudadano que es menor de 18 y comete una vulneración a la norma penal no se sanciona? Y la respuesta es sí. Existe el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. ¿Qué señala este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente? Que aquel ciudadano menor de 18 años comete una infracción penal, porque no se denomina delito, este ciudadano será sancionado hasta 10 años. ¿Y cuál sería la sanción? Un internamiento en un centro juvenil. Y luego un penal cuando sea mayor de edad. Debemos dejar establecido que sí existe sanción. Lo que sucede acá es que no está funcionando bien ese sistema. ¿Y por qué no funciona bien el sistema? Y de ahí viene otro interrogante. ¿Existirán los centros juveniles adecuados y en números competentes a nivel nacional? Y aquellos que realizamos trabajo de investigación y estamos en el litigio penal, sabemos que en muchas ciudades del Perú no existen centros juveniles. Entonces, si no existen centros juveniles para internar al adolescente que infringe la norma penal, ¿cómo vamos a decir que ese sistema no funcionó? Entonces, la conclusión acá es que no se ha realizado un estudio de campo, se ha pensado en el escritorio, no se ha pensado teniendo en cuenta un trabajo en la práctica. Entonces, nunca podemos decir que algo no funciona y lo que no es el adecuado, no es el idóneo, no es lo suficiente. Entonces se está pensando querer sancionar y habría que tener cuidado porque el hecho de modificar la pena no es un tema solamente normativo, es un tema criminológico. Doctor. Antes, sí, le escucho. Lo que usted está diciendo probablemente no sea, sea impopular, porque la gente está pidiendo. Yo entiendo, probablemente sea impopular, pero lo que usted está hablando es basándose en la doctrina jurídica existente, ¿no es cierto? Y penal. Yo quería consultarle, de aprobarse esta norma la próxima semana, de que ya se han condenado los menores o las personas desde los 16 años, un menor de edad condenado iría hasta los 18 a los centros juveniles de redactación o sería ya derivado directamente a un penal por la nueva tipificación. Es que bajo la nueva tipificación, aquel adolescente mayor de 16 años se estaría yendo a un establecimiento penitenciario. O sea, al Lurigancho, digamos. Pena ya no sería internamiento, a Pixi. Pena privativa de libertad. Claro, estarían yendo al estacionamiento penitenciario. Por ejemplo, acá en Chiclayo sería en el penal de Pixi. Claro.
Pero allí se... O sea, estaría ingresando con aquel sujeto 40 años, 50 años que comete delitos, y bajo ese contexto le estamos diciendo que este adolescente ingresaría bajo la rehabilitación, resocialización, reeducación con personas mayores de edad. Y habría que tener cuidado que el Estado peruano pertenece a convenios internacionales donde se protege al niño y al adolescente. Claro, el Perú es signatario de esos convenios, de esas convenciones. Esos tratados internacionales. Se ha puesto a pensar el que ha propuesto o los que han aprobado en primera votación cómo quedamos en esos tratados internacionales donde el Estado es parte de protección del adolescente. Y ahí la pregunta, ¿no? En la actualidad, con la legislación que usted nos está explicando, que existe, que puede ser condenado o sancionado un menor de edad que incurre en extorsión, en sicariato, en narcotráfico, en asesinato. Digamos, de un menor de 16 años que sea condenado a 8 o 10 años de cárcel, no de cárcel, ¿no? Pena privativa de la libertad. Internamiento. Iría, por ejemplo, hasta los 18 a Maranguita, en el caso de Lima, y luego, una vez que tiene 18 para adelante, cumpliría esta pena, el resto de la pena, en un penal. No, fíjese, con esta nueva modificación que se pretende aprobar, 16 años directo al penal. Yo me refiero a la actual legislación, doctora. Sí, ¿cuál es, digamos, el proceso? Permanece en el centro de internamiento. Hasta el cumplimiento de su condena. O sea, así tenga 25 o 26 años. Es que, en definitiva, ese problema ahí es el problema ya no de la norma, es un problema de los centros juveniles, que tendría que haber clasificación, así como los penales que existen para los reos primarios y los reos de peligrosidad, así debería existir los centros juveniles. En la actualidad. Pero vea usted a saber si eso existe. Claro, en la actualidad, un, digamos, joven como empezó Gringallo, para que la gente lo entienda mejor, ¿no es cierto?, que participó en el sicariato, en asesinatos, cuando era menor de edad, si es condenado, tendría que cumplir toda esta sanción, porque no es pena, ¿no? Es una sanción dentro de Maranguita, digamos, dentro de un centro de redactación de menores de edad, un centro juvenil, que es el término correcto, centro juvenil. Ahí tendría que permanecer y cumplir esta sanción. No iría a un penal. O sea, en la actualidad no va a un penal, no pisa un penal un menor que es sancionado, condenado, cuando todavía no llega a los 18 años. Así es. Ya, correcto. Esta persona será recluido en dicho internamiento bajo la línea de un centro juvenil. Perfecto. Bueno, sí, pues preocupa porque ser condenado ya a los 16 años iría a prácticamente un penal en donde, por el contrario, en lugar de redactarse, de lograr su resocialización, lo que es muy probable es que continúe o quizás se acentúe esta actividad delictiva. Muchísimas gracias, doctor Hernández Ciosud, muy amable por este contacto y por habernos ilustrado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio que se nos brinda y, lo más importante, ser un ente comunicador de las modificaciones que realicen en la práctica, y lo más importante aquí, que no se debe mirar elaborando una norma desde el punto de vista del escritorio. Siempre la recomendación es que se elaboren las normas pensando en el trabajo de campo. Debemos salir a la práctica, porque es la práctica, el campo, quien nos da la mejor radiografía de cómo es lo que está sucediendo día a día.